oscurantismo, rechazo sistemático a la transmisión y propagación de la cultura. Se le atribuye al efecto de defender ideales, posturas o conductas retrógradas, absurdas e irracionales. Bienvenidos al episodio número 13 de Hitsville. En esta ocasión nos interesa hablar de el rock en la década mexicana de los años 70, lo que se conoce como la década perdida. Este tema nos importa de manera particular porque es algo que pasó en México y que a nadie se le ha olvidado. Que mientras otros países tienen una bastante buena conservación de sus artistas y de su música, de su cultura durante esa década, en México es muy difícil encontrar cualquier artista que no pertenezca a lo que el régimen consideraba correcto, a lo que es cómodo, a lo que es bonito. Que sí, son artistas muy importantes, Juan Gabriel, Amanda Miguel. Sin embargo, es muy particular la dirección ideológica que estos artistas tienen, altamente influenciada por la línea editorial que siempre mandó el Partido Revolucionario Institucional durante esos años, ¿no? Recuerden que aquí en Hitsville estamos buscando crear un espacio de discusión, de análisis y de mucho rock and roll. Recuerden darle like, suscribirse al canal y pues sí, desde luego picarle a la campanita. Ok, empezamos con la contextualización de esos años. ¿Qué teníamos? Ya incluso lo mencionamos en un episodio anterior, en el episodio número 7, en el referente a Tijuana. Es inevitable siempre llegar al punto, al valle de Avándaro. Y podemos hablar muchas cosas que sucedieron antes, pero pocas que sucedieron después, justamente por eso, porque a partir del año 71, de que finaliza el festival de Avándaro, pues no hubo nada. Estábamos probablemente en uno de los momentos más importantes del rock mexicano, ¿estarás de acuerdo, Martín? Sí, es justamente lo que decíamos en el episodio que hablamos de eso, del rock de los 70. Que no es un ritmo de difusión centralizado en la Ciudad de México, en una o dos ciudades del país, sino teníamos bandas aquí en la Ciudad de México. Teníamos también bandas de Tijuana, que para entonces era el pilar del rock mexicano, pero también teníamos bandas muy importantes de Guadalajara, como la misma Revolución de Emiliano Zapata, como Bandido, como Toncho Pilatos. También teníamos bandas de Monterrey, como la División del Norte. Esta cultura del rock se empezaba a difundir en varios puntos de la República, no era algo solamente centralizado, y incluso teníamos aceptación por parte de la industria discográfica. Tanto Cisne Raf como Polydor ya empezaban a firmar varias de estas bandas. En Cisne Raf teníamos a Peace and Love, al Ritual, a Three Souls in My Mind, a Love Army. Polydor tenía a Toncho Pilatos, tenía a la Revolución de Emiliano Zapata. Ya es el finales de los 60 y ya las disqueras mexicanas ya tuvieron un tiempo de adaptación, de que aprendieron a cómo grabar el rock, cómo vender el rock, cómo producir el rock. Ya era como ya mucho más ordenado, y ya las bandas, de hecho, temáticamente, musicalmente, empezaban a ser mucho más sofisticadas, y que era el momento más emocionante del rock nacional. Avándaro, creo que la mayoría hemos escuchado este relato súper romántico de libertad, de estas ganas que tenía la juventud entonces de reunirse en torno a un propósito musical, y sabemos también que muchas bandas muy buenas fueron a presentarse ahí, no todas, porque sabemos, por ejemplo, que Javier Batis no fue. Algunos dicen que no le llegaron al precio, otros dicen que tenía ya un contrato que le impedía presentarse. La Revolución de Emiliano Zapata no fue, que tenían ya una fecha en San Luis Potosí o en el Bajío, por ahí. Algunos artistas como Love Army no pudieron llegar. Para la organización de Avándaro hay un punto importante de negocio y de cómo la cultura del rock ya se estaba adquiriendo, sí, por muchos jugadores de la industria. Y vamos a ponerlo muy específico en lo siguiente. Ya antes el concepto existía en torno a la carrera de autos. Es una carrera que tenía ya varios años realizándose anualmente, y lo que hicieron es tratar de expandir el público, porque reconocieron que este movimiento de rock les podía ser más atractivo para las personas que fueran a presenciar esta carrera. Y es por eso que quienes organizaban la carrera, los hermanos López Negrete, le pidieron a Justino Compeán, que para entonces era un personaje que ya se movía en los medios y sobre todo en la publicidad, para que justamente le ayudaron a promover esta carrera de autos, que además iba a ser un festejo de rock. Este modelo de negocio que también incluyera por un punto a marcas, porque hay que decir, hubo chelas en el Festival de Avándaro, a medios, porque el Festival de Avándaro estuvo
en vivo por Radio Juventud unos momentos, y también nada más y nada menos que a Telesistema Mexicano, que también le hacía difusión al Festival de Avándaro, y que además para la producción Luis de Llano Jr., y es decir, el carnal de las estrellas, ¿no? Para mejor referencia. y a su vez Luis de Llano le pidió para entonces un manager de bandas, Armando Molina, que le ayudara a conseguir a las bandas para que fueran a Avándaro, ¿no? Alguien que estuviera más cercano a ellas. Entonces era ya un modelo de negocio que podían reconocer redituable, incluso escalable. Se hablaba de que ya podían hacer otros festivales parecidos en Valsequillo, en tu tierra, mi querido Martes. ¿Quieres mandar un saludo? Así es, por favor, Puebla. Allá. Esto, amigos, ya estaba siendo absorbido por pues todos estos jugadores que iban muy bien con el sistema mexicano de principios de los años 70, pero ¿qué pasó? Algo salió mal. También simultáneamente iba construyendo del otro lado, del lado de la gente más grande, una incomodidad respecto a todo el discurso que se venía, porque cualquier cosa que hablara de libertad los hacía sentir que decían comunismo. Los intereses de mantener el status quo eran mucho más importantes que cualquier interés económico. En cuanto a cómo tenían el modelo del festival de Avándaro, yo creo que lo primero que salió mal es que llegó mucha más gente de lo que esperaban. Algunos dicen que esa carrera normalmente reunía entre 4,000 y 5,000 espectadores, que la podrían doblar los números con el festival de rock para que llegara a 10,000, 20,000, pero en realidad probablemente podrían aspirar a los 50,000, ¿no? Porque estamos hablando de un terreno lo suficientemente grande, pero ya en cuanto a las cifras no oficiales, sino en cuanto a estas cifras románticas de la gente que fueron a Avándaro, están hablando de entre los 100,000 y los 300,000. Como un organizador que le gustaría la difusión para el evento, estaría encantado, pero yo creo que para el entonces Dirección Federal de Seguridad, una reunión de más de 100,000 jóvenes a 3 meses, 90 días del Jueves de Corpus, y a menos de 3 años de Tlatelolco, pues obviamente les hacía los pelos así. Yo no creo que el problema haya sido la gente, sino más bien el nivel de control que había al respecto. Más importante que siento que ha habido en el Vive Latino respecto a Avándaro, por ejemplo, es el control que hay. Todo está enfrascado dentro de la comercialidad y de lo vendible, porque estaba además lleno de, pues sí, conceptos interesantísimos, ¿no? La espiritualidad, el feminismo, la liberación sexual, la teología de la liberación, etcétera, etcétera. Pues eran todos unos hippies que creían en un mundo alternativo, ¿no? De tener a 300,000 jóvenes, donde en algún punto de la noche, cuando tocaba la banda Peace and Love, su integrante Ricardo Ochoa, ¿no? Que para entonces tocaba la guitarra, tienen una canción muy buena que se llama We Got the Power. Tiene un punto en el estribillo que va: tenemos el poder, tenemos el poder. Sí, Martín. Tenemos el poder. Entonces yo creo que a la gente de la Dirección Federal de Seguridad le importó muy poquito que Ricardo Ochoa dijera chingue su madre el que no cante, a que 300,000 jóvenes estuvieran coreando tenemos el poder, con los antecedentes que ya hablamos. No fue una tocada política, no fue una tocada que iba a la música, a un sentido cultural, no tanto político, sino un sentido más social. Aún así, el potencial en torno del rock and roll, de ser señuelo, de ese tipo de mensajes para ese segmento de la población que para entonces se consideraba tan peligroso, pues yo creo que es el principal aliciente para que dentro de al menos los próximos 9 años, cerradito. Aquí no pasa nada, se acabó. Para cuando regresan los chilangos a la Ciudad de México después de esos 3 días de rock and roll y ruedas, los periódicos han satanizado el evento a más no poder, ¿no? Entonces, en ese fin de semana, el gobierno lo etiqueta, lo guarda en celofán y lo manda a la nevera. Dejan una vez más huérfanos a una sociedad de jóvenes que estaba como muy cómoda, o sea, en la tranquilidad. De eso no tiene nada de malo. Están escuchando a los Beatles, a los Rolling Stones. Uy, sí, esta es la última moda. Pero no había como ningún sentido de peligrosidad en eso, ¿no? Hasta ese fin de semana. A partir del 71 sabemos que existió mucha represión. Se dejó de grabar rock and roll en general. Hay ciertas cosas muy particulares, pero en general se dejó de grabar rock and roll. Se dejó de vender rock y también se dejó de difundir rock
a través de la radio y la televisión. Más bien, el criterio de los que normalmente pues tienen que regular la ley en las calles siempre ha sido muy cargado a estereotipos. Para entonces sí tener como estos estereotipos de rockeros, muchos dicen que pues sí fue un punto de represión y de persecución incluso. No fue algo nuevo a partir de que comenzó la década oscura del rock and roll. Hay una anécdota del año 62 donde al rockero René Ferrer fue el vocalista de la banda Blue Caps. Y muchos diríamos, pues es que ¿quiénes son los Blue Caps? Pues no sabemos quiénes fueron porque no grabaron un LP, pero sí grabaron un sencillo que hasta la fecha seguramente le gusta mucho a tu tía. Saludos a mi tía que sí le gusta, que fue quien grabó Vuelve Primavera. Ah, sí. Entonces, este brother en la madrugada se resistió a una detención en la colonia obrera y se lo pasaron a las galeras del Departamento de Policía de la Ciudad de México, donde a pura punta de madrazos pues le causaron traumatismos que lo llevaron a la muerte. Lo que estás refiriendo sí es un fenómeno que igual fue como internacional, pero sí viene de otro lado, ¿no? O sea, se ve en la película de El Salvaje de Marlon Brando de 1953 o Rebelde sin causa con James Dean. Son películas que están como advirtiendo del peligro de la juventud, pero pues al mismo tiempo lo que están haciendo es ensalzarla, ¿no? Y por ejemplo en la película, para exactamente en 1962 con la película de La Mancha Voraz o The Blob, justamente un policía sale diciendo no todos los chicos son malos, o sea, era como una percepción general de los adultos de que la juventud estaba descarriada y estaba mal, pero pues era algo inevitable y era algo que estaba pasando. Al ya no poder acceder como a grandes foros, grandes teatros como se había antes, pues se recae en lo que sea que se pueda encontrar, ¿no? Tocadas empiezan a organizar en casas derruidas, en viejos teatros, en cines abandonados, en fábricas. En un espíritu, en otros países eso se entendería como las casas tomadas, que es un fenómeno que ocurriría en todo el mundo a finales de los años 80. Martín se está refiriendo a los llamados hoyos funkis. Exactamente. Muchas de las bandas que para entonces y todavía nos parecen magníficas, tuvieron dos caminos o tres. Algunos fueron integrarse a que las disqueras ya no les podían aceptar su material de rock. Ahí está el caso de, por ejemplo, de Nuevo México. Se le cayó el contrato con Polydor y tuvieron que irse para otro lado, por una disquera para entonces independiente. Y ese disco, quien lo encuentre, agárrenlo. Y si lo tienen, véndanlo. No me lo den muy caro. Y por ejemplo, también está el caso, por ejemplo, de la Revolución de Emiliano Zapata. Tuvieron que modificar a la canción romántica que invadió las radios mexicanas en los 70s. Solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír. Otros músicos que de plano huesearon y se fueron a hacer bandas de versátil. También hubo músicos que cruzaron la frontera y continuaron su carrera en los Estados Unidos. Y de plano, pues los que colgaron los talis y las baquetas. Hubo otros que siguieron en la resistencia, en el anonimato, y fue la semilla de toda la escena punk de los años 80, ¿no? Las generalidades eran que no se grababa, no se vendía y no se difundía rock. Sin embargo, hay cosas muy particulares que podemos reconocer de esos años, del 71 al 82, al 84, 85, porque también hay que decir que el arte siempre está vivo y siempre se difunde y va impregnando en el entorno. Y mucho de esto, de la difusión que no dependiera de los medios masivos como de la televisión o la radio, hizo algo tan entrañable en ciertos segmentos de la sociedad mexicana como el rock urbano. El rock urbano no dependió justamente de ese tipo de difusión que era apenas posible en esa etapa perdida, en esa etapa de obscurantismo del rock. Hubo también cosas muy chidas que se hicieron en ese momento. Yo creo que la primera que yo mencionaría, lo mejor que ha hecho Alejandro Lara en su vida, que es el disco de 76 de Three Souls,
El Chavo de Onda. Al estar desprovistos de los medios masivos de comunicación, las bandas recurren al punto más importante que hay en el mundo, ¿no? Que es el apoyo de la gente. Que el Tri estuviera cancelado en todos lados, bueno, los Three Souls in My Mind, se veían apoyados por las comunidades de la periferia de la ciudad. Esas primeras bandas como de punk, que justamente Size, pues sí tocaban música en inglés y era música que no era música muy sofisticada. Algunos brotes de punk con Dangerous Rhythm y Size, y también ya el rebelde punk también empezaba a sonar acá en la capital. Creo que nos perdimos de algo súper importante que pasó en otros países, esto de la gran solidez del rock progresivo en México, que se empezaba a hacer con el Ritual en el 71, ¿no? Incluso los mismos Toncho ya empezaban a sonar como progresivo, pero sí se pudo recuperar a finales de los 70, principios de los 80, con el Poeta del Río de Decibel y con el primer disco de Chacmol. Un importante, Martín, yo creo que es algo que a ti te gustaría mucho hablar, es de esta corriente del canto rupestre. El resultado de esa década de oscurantismo, la resiliencia mexicana se expresó en este movimiento que se conoce como los rupestres, que para el 85 salen con el disco más importante de ese género, que es el Urbana Historias del Rodrigo, y se compone el Manifiesto Rupestre. Lo chido de los rupestres concretamente son como tres cosas. Una, decir, no necesitamos grandes sintetizadores ni muchos instrumentos para hacer lo que hacemos. Hemos estado tan desprovistos de todo que no necesitamos nada. En segundo lugar, es darle una identidad nacional al rock, porque se estaba alejando de la gente. Y tres, vamos a seguir tocando en cuevas, ¿no? Pero ya vamos a hacerlo ya no dolientes, ya no resistentes, sino resilientes, ¿no? Y vamos a seguir tocando en cavernas, en foros culturales, en radioeducación. 15 años de abandono o más bien de persecución del régimen desencadena en este estilo de música que habla de la lucha y de la resistencia, ¿no? De un régimen asesino y brutal. Pero también yo creo que un disco muy importante es el Roberto y Jaime, ¿no? El Sesiones con Emilia, que es como el inicio del canto rupestre. Es importante decir que, por ejemplo, Jaime López venía de admirar a Javier Batis, de escuchar a los Beatles, a los Rolling Stones. Esa fue su formación, y al mismo tiempo también de Roberto. Perdón, pero a mí me suena mucho ese disco a lo que hizo Charly García 10 años antes, con Nito, en Sui Generis. Es muy parecido. Es este punto de acústico, de un poco folk. Ok, Charly García, pero también está muy influenciado, ¿no? Por la nueva trova cubana, y está lleno de Bob Dylan, está lleno también de Cat Stevens, de los propios de Creedence Clearwater Revival, que es un estilo de folk rock. Pasó en el mundo mucho antes, güey. Estábamos atrasadísimos. Es una forma de ver cómo el fascismo y cómo el poder absoluto de un gobierno cruel y asesino, pues su consecuencia fue que México no pudo aportar al mundo en ese momento, ¿no? En Argentina, en la década de los 70s, probablemente haya sido de las décadas y más arraigo de rock, desde un rock súper crudo como lo que hacía Papo, o lo que hizo Spinetta con 4 o 5 bandas, lo que hizo Charly García, los mismos de Serú Girán, y así empezaron a hacer cosas súper sólidas. Y todo eso en México no lo perdimos por esa insistencia retrógrada y fascista de limitar el desarrollo cultural de una sociedad. Las consecuencias, tal vez hasta ahora, probablemente las sigamos sufriendo. Probablemente.